¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando alguien desafía a sus propios dioses? ¿Y qué pasaría si ese desafío fuera tan grande que conllevara un castigo eterno? En el video de hoy exploraremos la historia de Sísifo, el hombre que se atrevió a engañar a los dioses y pagó un precio tan elevado que su castigo nunca termina. Pero, ¿es realmente la verdadera historia detrás del castigo de Sísifo lo que todos creen? Prepárate para un viaje épico en el que no solo descubriremos los detalles de este implacable castigo, sino también las lecciones que podemos aprender de él. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que vas a descubrir cambiará por completo la forma en que ves los mitos griegos y el poder de la resiliencia humana. Así que, si estás listo para adentrarte en la verdad tras el castigo de Sísifo, toma tu llave del conocimiento y vamos a comenzar. Desde niño, Sísifo demostró que era diferente a los demás. Mientras otros niños corrían y jugaban despreocupados, él observaba todo a su alrededor, siempre alerta. No tardó en comprender que en el mundo no ganaba el más fuerte, sino el más astuto. Y la astucia era algo que tenía en abundancia. Con el paso de los años, su inteligencia y habilidad con las palabras lo hicieron famoso. No solo fundó Corinto, sino que también lo transformó en una ciudad próspera. No era un rey amado, pero nadie podía negar su eficiencia. Siempre supo qué decir, cuándo decirlo y, lo más importante, cómo convencer a los demás de hacer lo que él quería. Los gobernantes de las ciudades vecinas le temían, pues Sísifo era un maestro en aprovechar las situaciones a su favor. Los dioses lo observaban con recelo, sabiendo que no respetaba límites, ni siquiera los divinos. Cuanto a la gente, simplemente trataban de no involucrarse demasiado en sus asuntos, conscientes de que quien intentaba engañarlo siempre terminaba siendo engañado. Pero Sísifo no veía ningún problema en ello. Al contrario, cuanto más engañaba y manipulaba, más poderoso se sentía. Para él, la vida era un juego, y él era el único que conocía todas las reglas. No había desafío que no pudiera superar, ni truco que no pudiera desentrañar. El mundo parecía estar en sus manos. El problema, cuando alguien se cree invencible, eventualmente se excede. Y Sísifo, con toda su astucia, pronto descubriría que no todas las trampas podían evitarse, especialmente cuando los dioses decidieron que era hora de ajustar cuentas. Sísifo tenía muchas cualidades, pero la paciencia no era una de ellas. Así que cuando notó que su ganado se reducía misteriosamente, no perdió tiempo lamentándose. Alguien estaba robando sus animales y él no iba a dejarlo pasar. En lugar de perseguir al ladrón, recurrió a su ingenio. Tomó un cubo de pintura y con cuidado marcó las pezuñas del ganado con un símbolo sutil, casi imperceptible. De esa forma, cuando se llevaran los animales, tendría una prueba innegable de que eran suyos. Y efectivamente, a la mañana siguiente siguió las huellas y encontró a su ganado pastando en el campo de un vecino, un hombre conocido por su labia, pero claramente no tan astuto como creía. Sin dudarlo, Sísifo se acercó y con una sonrisa pícara señaló las pezuñas de los animales. «Tienes animales hermosos aquí. Diría que son bastante parecidos a los míos. De hecho, idénticos». El vecino intentó discutir jurando su inocencia, pero Sísifo ya tenía su prueba, y no se conformó solo con recuperar su ganado. Quería salir de la situación obteniendo aún más. Fue entonces cuando conoció a la hija del ladrón. Bella, inteligente y al parecer aburrida de la vida tranquila en la granja de su padre. No le costó mucho seducirla, unas cuantas palabras bien elegidas y promesas de una vida mejor en Corinto, y pronto ella estuvo a su lado. Al salir de la propiedad del vecino, Sísifo no solo recuperó su ganado, sino que también obtuvo algo más. Una vez más, demostró que su inteligencia era su arma más poderosa. El problema era que se estaba acostumbrando demasiado a salir siempre victorioso. Y el destino, como sabemos, no perdona los excesos. Sísifo gobernaba Corinto, pero quien mirara de cerca se daría cuenta de que su interés nunca fue el bienestar del pueblo. No era cruel ni un tirano, pero tampoco era el tipo de rey que se preocupase por la justicia o la bondad. Su único interés era él mismo. En el palacio estaba rodeado de consejeros que no eran más que títeres. Ninguna decisión se tomaba sin que él de alguna manera se beneficiara. Si alguien pedía ayuda, Sísifo la ofrecía, pero solo si había algún beneficio oculto en el trato. Los comerciantes que llegaban a Corinto pronto aprendieron que nada se obtenía sin un favor a cambio. Los aliados sabían que su amistad era efímera, y los enemigos, bueno, Sísifo no se preocupaba por tener enemigos, porque siempre los superaba en astucia antes de que pudieran convertirse en una amenaza. Manipulaba disputas entre ciudades vecinas para fortalecer su posición,
Desvió tributos sin ser descubierto y creó leyes que favorecían sus propios intereses. Nada escapaba a su mirada calculadora. Su reinado no se sustentaba en el amor del Iopeseteli, pueblo, sino en el temor de caer en una de sus trampas. Pero incluso los más astutos cometen errores. Y el error de Sísifo fue pensar que podía manipular todo y a todos para siempre. El destino, implacable como siempre, pronto le mostraría que existen fuerzas que ni siquiera él podía controlar. Una mañana, mientras observaba el horizonte, desde lo alto de su palacio, Sísifo vio algo inusual. Un majestuoso águila dorada surcando los cielos, llevando en sus garras a una joven que luchaba por liberarse. Sus gritos se ahogaban en el viento, y en pocos instantes el ave desapareció. Entre las nubes, esto no fue simplemente un ataque de un ave de rapiña. Sísifo había oído historias sobre Zeus, el rey de los dioses, y su costumbre de secuestrar a mujeres mortales de diversas maneras. Sabía exactamente lo que acababa de presenciar, pero en lugar de alarmarse, simplemente sonrió. Era información valiosa. No pasó mucho tiempo antes de que un visitante llegara a Corinto. Asopo, el poderoso dios del río, en busca de su hija desaparecida. Su rostro reflejaba desesperación y su voz llevaba una urgencia inconfundible. Rey Sísifo, mi hija, Egina, ha sido llevada por fuerzas que no entiendo. Sé que eres un hombre astuto y bien informado. ¿Viste algo que pudiera ayudarme? Sísifo cruzó los brazos y fingió una expresión pensativa. Podría simplemente contarle lo que vio, pero ¿de qué le serviría eso? Su mente calculadora ya estaba ideando cómo sacar provecho de la situación. Quizás pueda ayudarte, noble Asopo, pero todo tiene su precio, dijo, mirando al dios con una expresión calculadora. El dios del río entrecerró los ojos. ¿Y qué es lo que quieres a cambio? La sonrisa de Sísifo se ensanchó. Ya tenía la respuesta en la punta de la lengua. Sísifo sabía que Asopo no era un dios cualquiera. Como dios de los ríos tenía el control sobre el agua, algo sumamente valioso para Corinto, una ciudad que siempre había padecido escasez. Así que sin prisa, el rey se inclinó ligeramente hacia adelante y propuso: «Su trato, revelaré el paradero de tu hija, pero quiero algo a cambio», dijo con una mirada calculadora. «Tráeme una fuente de agua perpetua para Corinto, un río que nunca se seque, que garantice vida y prosperidad a mi ciudad». Asopo dudó. No confiaba en Sísifo, ya que su reputación de embaucador se había extendido incluso entre los dioses, pero no podía ignorar la posibilidad de encontrar a su hija. Su corazón paternal habló más fuerte. «Trato hecho», dijo extendiendo su mano. Un apretón de manos selló el acuerdo. Y luego, sin dudar, Sísifo reveló lo que sabía. «Fue Zeus quien se llevó a tu hija», dijo con una media sonrisa. «Lo vi llevándola por los cielos, disfrazado de águila. Debe haberla llevado a uno de sus escondites en el monte Olimpo». Furia de Asopo fue inmediata. El río que corría tranquilamente junto al palacio de Sísifo comenzó a burbujear como si estuviera a punto de hervir. El dios le agradeció brevemente y se marchó, dejando un rastro de agua a su paso. Por su parte, Sísifo observó con satisfacción cómo poco después aparecía un nuevo manantial en torno a Corinto, brotando agua cristalina. Su plan había funcionado. Había obtenido algo valioso sin arriesgarse. Lo que no se dio cuenta, sin embargo, fue que al traicionar a Zeus acababa de firmar su propia condena. En el monte Olimpo, Zeus era conocido por su escasa paciencia y su orgullo inquebrantable. Cuando se enteró de que Sísifo había revelado su secreto a Asopo, su rostro se transformó en una mezcla de incredulidad y furia. «¿Ese mortal se atrevió a traicionarme?», rugió, su voz resonando por los pasillos celestiales. Sabía que Asopo no perdería ni un instante en buscar venganza. Y en efecto, el dios del río ya descendía de las montañas, causando inundaciones y arrasando tierras con su furia, decidido a rescatar a su hija de las garras del rey de los dioses. Zeus no podía permitir que su autoridad fuera cuestionada por un simple mortal. Ya había castigado a reyes y héroes por mucho menos. Los dioses no se traicionan y Sísifo tenía que ser un ejemplo para cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Sin dudarlo, Zeus ordenó a Tánatos, la personificación de la muerte: «Ve a Corinto, tráeme el alma de este hombre y asegúrate de que nunca más engañe a nadie». La decisión estaba tomada. El castigo de Sísifo estaba a punto de comenzar. Y esta vez ni siquiera su astucia podría salvarlo. La noche caía sobre Corinto cuando una figura sombría cruzó las puertas del palacio de Sísifo. Sus túnicas negras parecían absorber la luz de las antorchas, y la hoz plateada que portaba reflejaba un brillo frío y amenazante. Era Tánatos,
el dios de la muerte, enviado por Zeus para llevarse el alma del rey embaucador al inframundo. Sin embargo, Sísifo no era un hombre que se dejara intimidar fácilmente. Cuando uno de sus sirvientes irrumpió en la sala del trono, pálido y tartamudeando acerca de una presencia aterradora, el rey simplemente sonrió. Ya había sospechado que Zeus no dejaría impune su traición. «Déjalo entrar», dijo, ajustándose la túnica con calma. Unos segundos después, Tánatos apareció en el salón. Su presencia hacía que el aire se volviera pesado, como si la vida misma se drenara de la atmósfera. Los guardias temblaban, algunos incluso retrocedían, pero Sísifo se mantenía impasible, observando al dios con mirada analítica. «Rey Sísifo», dijo Tánatos, su voz resonando como un frío susurro. «Ha llegado tu hora. He venido a llevarme tu alma». Sísifo se levantó lentamente, fingiendo resignación. Caminó unos pasos por la sala, como si saboreara sus últimos momentos, y luego exhaló un suspiro teatral. «Siempre supe que llegaría este día», dijo con tono melancólico. «Pero antes de irme, ¿podría al menos ver los instrumentos de mi destino?» Tánatos frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Por supuesto tus cadenas», respondió Sísifo, señalando los oscuros grilletes que el dios portaba. «Las famosas cadenas que atan las almas en el inframundo. Dicen que son irrompibles. Me gustaría verlas de cerca, ya que no tendré otra oportunidad». Tánatos dudó por un instante. Nadie le había pedido algo semejante, pero, en el fondo, ¿qué daño podía hacer? Abrió las cadenas dejando ver sus eslabones relucientes. Sísifo se acercó lentamente, fingiendo asombro. «Increíbles, verdaderamente magníficas. ¿Pero cómo funcionan?», preguntó con la voz cargada de curiosidad. «¿Cómo puede alguien quedar atado por ellas?». Intrigado, Tánatos decidió demostrarlo. Tomó una de las cadenas y se la enrolló alrededor de la muñeca, mostrando cómo los eslabones se cerraban automáticamente. Y fue en ese preciso instante cuando Sísifo actuó. Con un movimiento rápido y preciso, agarró las cadenas y las envolvió por completo alrededor del dios de la muerte. Antes de que Tánatos pudiera reaccionar, el rey tiró de los eslabones y los aseguró con un nudo apretado. El dios se estremeció intentando liberarse, pero ya era demasiado tarde. Las mismas cadenas que aprisionaban almas ahora lo tenían encadenado. Tánatos aulló de furia, pero no pudo hacer nada. Sísifo lo había engañado. El rey retrocedió, admirando su obra con una sonrisa satisfecha. «Parece que la muerte ha sido capturada», dijo, cruzando los brazos. «Y si la muerte está atrapada, nadie más podrá morir». Y así, sin darse cuenta de las consecuencias de sus acciones, Sísifo desató el caos en el mundo de los vivos. Atrapado por sus propias cadenas, Tánatos luchaba furiosamente, pero cada movimiento solo hacía que sus grilletes se apretaran aún más. La mirada satisfecha de Sísifo solo alimentaba su furia. «Eres un mortal necio», rugió el dios de la muerte. «No tienes idea de lo que acabas de hacer». Pero Sísifo sabía perfectamente lo que estaba haciendo. No solo quería evadir la muerte, quería controlar su destino. Con Tánatos fuera de combate, la muerte perdería su poder, y él, Sísifo, podría permanecer vivo tanto como deseara. Sonriendo, el rey se acercó al prisionero y le dio una palmada en el hombro al dios inmortal. «Oh, Tánatos, subestimas mi inteligencia», dijo, fingiendo pesar. «No es nada personal, claro. Simplemente no estoy listo para irme. Y ahora parece que a nadie más le tocará partir tampoco». Y en efecto, el mundo comenzó a cambiar. En las guerras, los soldados caían heridos pero no morían. En los lechos de muerte, los ancianos y los enfermos sufrían sin cesar, incapaces de dar su último aliento. Los sacerdotes sacrificaban animales a los dioses, pero las hojas no les cobraban la vida. Todo parecía congelado entre la existencia y el final. Pronto, el caos se apoderó de las ciudades. Sin la presencia de la muerte, los campos de batalla se convirtieron en un horror inimaginable, llenos de guerreros mutilados pero aún vivos, gimiendo sin poder descansar. Los templos se inundaron de desesperación, pues los rituales que requerían sacrificios se volvieron inútiles. Incluso los propios dioses comenzaron a sentir los efectos de tan grave desequilibrio. En el Olimpo, Hades, señor del inframundo, se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Su reino estaba en silencio. Ninguna nueva alma cruzaba el río Estigia. Los barqueros estaban inactivos y los jueces de los muertos no tenían almas que juzgar. Furioso se volvió hacia Zeus. «Esta es obra de ese miserable mortal», gritó. Desafió el orden natural. Zeus ya conocía el problema, pero hasta entonces se había entretenido con la audacia de Sísifo.
Sin embargo, lo que comenzó como un pequeño acto de rebeldía se convertía rápidamente en una amenaza para el equilibrio del mundo. Había que hacer algo. Así, los dioses decidieron enviar a alguien que resolviera el asunto con fuerza bruta y sin paciencia para juegos. Ares, el dios de la guerra. La guerra, después de todo, se había vuelto inútil sin la muerte, y Ares no estaba nada contento con ello. Con Tánatos prisionero en los salones de Corinto, la muerte dejó de existir. Al principio, los mortales no notaron el cambio. Para muchos, parecía un milagro. Los guerreros heridos, que deberían haber caído en los campos de batalla, permanecían en pie a pesar de la gravedad de sus heridas. Los ancianos y los enfermos, que durante mucho tiempo estuvieron al borde del inframundo, quedaban atrapados en sus frágiles cuerpos, incapaces de morir. Pronto, el caos se apoderó de las ciudades. Sin la muerte, la población creció de forma incontrolable. Las prisiones se llenaron de criminales que no podían ser ejecutados. Reyes y gobernantes envejecían sin ser sucedidos, manteniendo el poder indefinidamente. Y en los campos de batalla, el horror adquirió una forma aún más terrible. Soldados mutilados, atravesados por lanzas y flechas, seguían luchando o arrastrándose por el suelo, incapaces de hallar descanso. En el Olimpo, los dioses comenzaron a inquietarse. Hades, señor del inframundo, estaba furioso. El flujo natural de almas se había interrumpido. El reino de los muertos estaba vacío. Los barqueros del Estigia no tenían trabajo, y los jueces de las almas estaban aburridos, sin nadie a quien juzgar. «Esto es inaceptable», rugió Hades dirigiéndose a Zeus. «Mi dominio ha sido quebrantado. El equilibrio entre la vida y la muerte está arruinado». Zeus, ya irritado por la audacia de Sísifo, frunció el ceño. Había disfrutado de la astucia del mortal hasta ese momento, pero ahora veía que su truco amenazaba el mismo orden del cosmos. «Esto tiene que terminar», declaró. «Liberaremos a Tánatos de inmediato». Pero Zeus no necesitaba decidir quién ejecutaría esa orden. Alguien ya estaba en camino, lleno de furia e impaciencia. Ares, el dios de la guerra. Ares se había percatado de que sus batallas ya no tenían propósito. El combate había perdido su esencia, pues los guerreros heridos seguían luchando, incapaces de caer. Para el dios de la guerra, aquello era una afrenta intolerable. Si la muerte no regresaba, la guerra se convertiría en nada más que un espectáculo grotesco y sin sentido. Con su lanza en mano y una mirada llena de furia, Ares descendió a la tierra, decidido a resolver el problema de una vez por todas. Sísifo, en su arrogancia, no tenía idea de que estaba a punto de enfrentarse a la ira de uno de los dioses más violentos del Olimpo. Ares estaba furioso. Las guerras, su reino, habían perdido su significado. La sangre derramada en la batalla ya no bastaba para saciar su sed de conflicto. Los soldados que morían en las líneas del frente no caían, y los enemigos ya no se inclinaban ante la muerte, como debieran. Las lanzas y espadas que antes cosechaban vidas ahora parecían inútiles, como objetos sin propósito. El dios de la guerra estaba inquieto. ¿Cómo podía él, el señor de la destrucción, permitir que esto continuara? Sin la muerte, la guerra, su gran pasión, se estaba convirtiendo en una farsa interminable. Las victorias no significaban nada, ya que no había derrotas que celebrar. No había honor, ni gloria, solo un ciclo interminable de lucha sin fin. Con los puños apretados, Ares descendió del Olimpo, furioso, listo para hacer lo que fuera necesario para restaurar el orden que los dioses habían planeado. Cuando llegó al trono de Zeus, su presencia dominaba el espacio. Ya no podía esperar más. «¡Zeus!», gritó Ares con una voz retumbante y llena de furia. «Este juego con la muerte no puede continuar. La guerra es un campo de batalla, no, un espectáculo eterno. Necesitamos a Tánatos de vuelta». Zeus, ya consciente de lo que estaba sucediendo, miró a Ares con una calma fría, pero también con un toque de preocupación. Sabía que algo debía hacerse. El reino de los muertos estaba vacío, y el orden del universo estaba siendo desafiado por un simple mortal, Sísifo. Algo debía hacerse, y Ares era el dios adecuado para la tarea. «Ve, Ares, ve a Corinto y trae a Tánatos. Termina con este tormento», ordenó Zeus con un gesto de su mano que llevaba toda la autoridad del rey de los dioses. Sin decir una palabra más, Ares partió en su viaje. Ya no había tiempo para discursos ni planes. Se dirigió directamente al palacio de Sísifo, decidido a restaurar el orden y al mismo tiempo imponer su propia visión de la guerra. Mientras tanto, en Corinto, Sísifo, que ya comenzaba a sentir el peso de sus propias decisiones, empezó a darse cuenta de que el tiempo de su astucia se estaba agotando.
Sabía que el poder de Ares no podía ser ignorado y que tarde o temprano su reinado de engaños llegaría a su fin, pero no estaba listo para ceder. El rey sabía que Ares llegaría y tal vez, solo tal vez, todavía tenía una carta bajo la manga. Ares ya no podía tolerar el caos que había tomado el control del mundo. La guerra, que siempre había sido su dominio, ahora parecía una sombra vacía de significado. Necesitaba restaurar el orden, y para eso sabía que debía liberar a Tánatos, el dios de la muerte, y asegurar que el equilibrio entre la vida y la muerte fuera restaurado. Con ira ardiendo en sus ojos y su espada de guerra lista para cortar cualquier obstáculo, Ares se dirigió hacia Corinto, donde Sísifo mantenía a Tánatos prisionero. El dios de la guerra no veía motivo para perder tiempo con sutilezas. Si era necesario, destruiría todo a su paso y nada podría detenerlo de completar su misión. Al llegar al palacio de Sísifo, Ares irrumpió inmediatamente por las puertas. Sus pasos resonaban como truenos en los pasillos y cada movimiento parecía hacer vibrar el aire con la tensión de una batalla a punto de estallar. Ares ya sabía lo que encontraría. Sísifo, siempre tan astuto, no se rendiría fácilmente. El rey embaucador estaba en la sala del trono, como si hubiera estado esperando la visita del dios de la guerra, pero su sonrisa habitual, la de alguien que sabía que tenía una carta oculta, ahora estaba reemplazada por una expresión nerviosa, como si supiera que su tiempo se estaba agotando. Sabía que esto sucedería tarde o temprano, Ares, dijo Sísifo, tratando de mantener la calma, aunque el miedo era evidente en sus ojos. Tu juego ha terminado, Sísifo, dijo Ares, con una voz profunda y llena de determinación. No puedes jugar con el orden del cosmos sin pagar el precio. El dios de la guerra miró a Tánatos, aún prisionero, y con un gesto imponente ordenó que las cadenas se rompieran. El sonido metálico de las cadenas rompiéndose resonó por el pasillo como un grito de liberación. Tánatos, que había estado inmóvil y debilitado por su encarcelamiento, se levantó lentamente, con un destello de furia en sus ojos. «Me atrapaste, mortal», dijo Tánatos con voz llena de ira, pero también con una silenciosa gratitud hacia el dios de la guerra, que lo había liberado. Sísifo, ahora sin sus trucos y viendo la inminencia de su castigo, hizo lo que siempre hacía mejor. Trató de negociar. «Ares, no necesitas hacer esto. Yo puedo ser útil para ti. No soy tu enemigo. Podemos llegar a un acuerdo». Pero Ares no estaba interesado en palabras ni promesas. La guerra no era cuestión de tratos. Se acercó a Sísifo con una mirada fría y, sin darle al rey la oportunidad de engañar a los dioses una vez más, dio un paso atrás, dejando a Tánatos con la libertad de tomar la acción final. Tánatos avanzó sobre Sísifo con un movimiento rápido y eficiente. Sísifo, que siempre se había considerado un maestro de la manipulación, no tuvo tiempo de reaccionar. El rey había caído una vez más en sus propias trampas. Tras la captura de Sísifo, Ares no mostró piedad. Entregó al rey de las mentiras a los propios dioses del inframundo, tal como Zeus había ordenado, y juntos, con Tánatos a su lado, llevaron a Sísifo al sombrío reino de la muerte. El viaje hacia allí fue largo y silencioso, cruzando Erebo, la vasta región que separaba el mundo de los vivos del eterno reino de los muertos. El aire era denso y pesado, y Sísifo, aunque derrotado, no parecía completamente quebrado. Sabía que el inframundo, con todos sus misterios, no era un destino fácil de enfrentar. Al llegar a las puertas de Hades, Sísifo se encontró con un paisaje completamente desconocido para él, pero de alguna manera familiar. Las sombras eran espesas, la luz no existía, y el único sonido era el murmullo de las almas que deambulaban allí. El palacio de Hades, hecho de obsidiana y sombras, se alzaba ante él como un monstruo silencioso, dispuesto a tragar la última chispa de su astucia. Sin embargo, en lugar de sentir desesperación, Sísifo sintió un escalofrío de curiosidad. Había engañado incluso a los dioses, así que el inframundo con toda su grandeza no le parecía tan aterrador. Hades, el señor del inframundo, tenía una presencia imponente, pero Sísifo no sentía miedo. Sabía que incluso allí tenía algo que ningún mortal debía poseer: conocimiento sobre los dioses, sobre el orden que movía el universo. Al entrar, en la gran sala de Hades, Sísifo se encontró cara a cara con la inmortal Perséfone, reina del inframundo, sentada junto a su esposo, quien la observaba con una mezcla de respeto y curiosidad. Pronto notó la suavidad en su mirada, una inocencia que parecía fuera de lugar en la cruel grandeza de su reinado. «Ah, Sísifo», dijo Perséfone con una voz que parecía resonar en la sala, como si hablara directamente a los recovecos más profundos de su alma. «Veo que los dioses finalmente te han traído aquí. No podemos dejar que los engañes así. Tú, mortal, pareces más astuto que muchos inmortales».
Sísifo, con su sonrisa habitual, la de alguien que siempre tenía algo oculto, la miró con un destello en los ojos. No soy el único que engaña, mi señora. Los dioses juegan sus propios juegos, y yo simplemente jugué el mío. Perséfone sonrió de vuelta, pero su sonrisa era suave y comprensiva, como si viera más de lo que nadie sabía. No parecía tan enojada con el hombre que había causado tanto tumulto en el Olimpo. Hades, por otro lado, observaba todo con una expresión fría y distante. No le importaban los juegos de Sísifo. Lo que le preocupaba era el equilibrio del mundo, y Sísifo había alterado ese equilibrio. «Ahora estás en mi dominio», dijo Hades, con una voz tan grave que parecía resonar profundamente en el alma de Sísifo. «Y aquí no escaparás de tus castigos». Sísifo, sabiendo que su astucia ya no sería útil allí, ahora se preparó para lo que venía. Pero al mirar a Perséfone, vio una oportunidad. Su mente ágil comenzó a idear el siguiente movimiento. Mientras Hades y Perséfone discutían el destino de Sísifo, él permaneció en silencio, observando cada gesto, cada palabra. Sabía que no sería fácil engañar al señor del inframundo, pero Perséfone parecía ser su única esperanza. Ella, con su ternura, no parecía completamente convencida de que él fuera irredimible. Sintió que había una grieta en su percepción, un espacio para engañar una vez más. Aprovechando su postura humilde, Sísifo hizo una ligera reverencia y miró a Perséfone con una mirada seria pero melancólica. Sabía que su mejor oportunidad era hacerse pasar por alguien arrepentido. Después de todo, el inframundo, el lugar donde los muertos se encuentran, también era el hogar de los arrepentidos. Su mente fértil trabajaba sin cesar, y la oportunidad de invertir su situación estaba al alcance de la mano. «Mi señora, no sabe», comenzó Sísifo, con voz suave, casi triste. «Cuando morí, mi esposa Mérope no realizó los rituales adecuados. No me enterró correctamente, y las almas de los muertos no pueden descansar sin este cuidado». Perséfone lo observó de cerca. Una expresión de duda cruzó su rostro. Sabía que los rituales de los vivos eran extremadamente importantes. Pero algo en Sísifo le parecía falso. No estaba segura si él intentaba engañarla o si de hecho había algo de verdad en sus palabras. «¿Qué esperas de mí?», preguntó Perséfone con un tono curioso pero manteniendo su compostura. Sísifo se acercó aún más, mirándola a los ojos con una sinceridad que hacía que sus palabras parecieran casi reales. «Si me permites regresar al mundo de los vivos, por solo un día puedo garantizarte que mi esposa finalmente me enterrará como merezco. De esta manera, un hombre como yo condenado podrá descansar en paz. No te pediría esto si no fuera importante, pero siento que si no lo hago, sus errores y los míos seguirán y nada se resolverá». Perséfone, conmovida por sus palabras, dudó. Sabía que era arriesgado, que podría ser otro truco, pero no pudo evitar sentir lástima por el hombre que tenía frente a ella. Un hombre que parecía más débil que el astuto líder del que había escuchado en el Olimpo. Miró a Hades en busca de apoyo, pero su mirada estaba tan inexpresiva como siempre. «¿Prometes que regresarás justo después como pediste?», preguntó Perséfone, con una ligera tensión en su voz. Sabía que conceder este permiso era sin precedentes, pero algo dentro de ella le hacía creer que tal vez Sísifo era diferente a otros mortales. Sísifo asintió, una sonrisa disfrazada de inocencia apareció en sus labios. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. «Lo prometo, mi señora. Solo déjame corregir los errores de los vivos y regresaré a cumplir con mi castigo. Es lo menos que puedo hacer». Perséfone, movida por la esperanza de que su bondad marcaría la diferencia, asintió y con un gesto mágico abrió un portal. El aire alrededor de Sísifo vibró con la energía del inframundo y él sintió su cuerpo revivido. La luz del mundo de los vivos apareció ante él como una promesa de libertad temporal. Antes de que Hades pudiera intervenir, Sísifo ya estaba a punto de cruzar el portal. Miró a Perséfone, una última mirada conspiradora antes de adentrarse en el mundo de los vivos. Pero en su interior sabía que no regresaría pronto. La mentira ya estaba sembrada. El engaño, una vez más, estaba en marcha. Cuando Sísifo cruzó el portal y se encontró nuevamente en la tierra de los vivos, la sensación era casi indescriptible. El aire, fresco y perfumado con flores, la suave brisa que acariciaba su piel, todo se sentía tan distante, tan inalcanzable cuando estaba en el inframundo. Por primera vez sintió el verdadero peso de su libertad temporal. Sabía que esta oportunidad no duraría mucho, pero estaba decidido a saborear cada segundo. Después de todo, no sería tan fácil atraparlo de nuevo.
Pero Sísifo también sabía que para engañar a Perséfone y escapar para siempre necesitaría un plan infalible. No podía dejar que la duda lo alcanzara ahora. La confianza que Perséfone había depositado en él era su mayor ventaja. Su ingenuidad, como había observado, era el eslabón débil de la cadena. La diosa no tenía idea de que él nunca tuvo la intención de regresar. Mientras caminaba por las colinas, el viento acariciando su rostro, comenzó a pensar en cómo manipular la situación a su favor. La mentira que había sembrado no solo tenía que ver con los rituales de su esposa Merope, también era una oportunidad para continuar su vida, pero ahora con la excusa de que estaba tratando de corregir los errores del pasado. Sabía que los humanos, como todos los mortales, estaban constantemente en busca de redención, y él, Sísifo, jugaría el papel de redentor, pero de una manera mucho más personal y egoísta. Se dirigió a su ciudad Corinto, donde su esposa lo esperaba. En el fondo sabía que no debía simplemente ignorarla, pero parte de él sentía que ella ya no era la mujer que había dejado atrás. No la necesitaba para continuar su ascenso, pero ella era un medio importante para un fin. Como un fantasma del pasado, la buscó, esperando que ahora, desesperada por corregir los rituales que había dicho que estaban incompletos, hiciera lo que él deseaba. Cuando la encontró, Merope estaba como esperaba, nuevamente sumida en el miedo de la culpa. Sabía de alguna manera que la muerte de su esposo no había sido completada con el debido respeto, y eso atormentaba su conciencia. Sin embargo, no sabía la verdadera intención de Sísifo. Al principio, él actuó humildemente, pretendiendo estar culpable por haberla dejado atrás. Su actuación fue impecable, tocando profundamente el corazón de Merope, quien comenzó a preparar los rituales funerarios tal como él había pedido. Pero el verdadero propósito de Sísifo estaba lejos de cualquier acto de arrepentimiento. Necesitaba tiempo. Necesitaba que la ciudad se preparara para lo que se avecinaba. Sabía que lo primero que tendría que hacer cuando regresara al inframundo sería engañar a los dioses una vez más. No regresaría, nunca más. Mientras Merope, con las manos temblorosas, terminaba los rituales, Sísifo se preparaba para dar su siguiente gran paso, la escapatoria final. Era solo cuestión de tiempo antes de que Perséfone se diera cuenta de su error, pero confiaba en que ella tomaría tiempo para entender lo que había hecho. Después de todo, el plan ya estaba en marcha, y ningún dios ni mortal podría detenerlo. Sísifo no sabía exactamente cómo sucedería, pero una cosa era cierta: no quería vivir más como prisionero, y ahora más que nunca estaba decidido a ser el único dueño de su destino. Sísifo sintió la adrenalina correr por sus venas mientras se preparaba para dar el paso final en su gran plan. El mundo de los vivos estaba ante él, y con él una libertad que nunca imaginó que experimentaría nuevamente. El peso de su muerte había sido levantado, pero solo temporalmente, y sabía que debía actuar rápido para asegurarse de que no lo atraparan de nuevo. Con un último gesto de despedida a Merope, salió silenciosamente de la ciudad de Corinto. Mientras ella, aún atrapada en la culpa y la confusión, continuaba con los rituales funerarios que creía necesarios para que el alma de su esposo encontrara la paz, Sísifo ya había trazado su camino. Su mente estaba aguda, llena de estrategias y planes de escape. Sabía que no sería fácil, pero nada lo detendría ahora. Ya había controlado la muerte antes y ahora controlaría su propia vida. Viajó durante horas, atravesando bosques, cruzando campos y montañas que conocía tan bien. Los caminos que habían sido testigos de su reinado como gobernante de Corinto ahora estaban vacíos para él. El camino estaba despejado y en su mente ya se estaba distanciando de cualquier posibilidad de ser encontrado. Tenía que mantenerse fuera de la vista de los dioses, pero no solo eso, necesitaba crear una nueva identidad. Sísifo sabía que era un hombre astuto, pero las fuerzas divinas eran implacables, y Zeus, aunque enfadado con él, nunca renunciaría tan fácilmente a su venganza. En plena oscuridad de la noche, llegó a la orilla del mar, donde lo esperaba una pequeña barca. Era una embarcación sencilla, nada ostentosa, pero suficiente para dejarlo navegar más allá de las fronteras conocidas. Subió con una sonrisa satisfecha en su rostro. En el horizonte, la vastedad del mar parecía prometedora, como un gran lienzo en blanco donde podría comenzar una nueva historia, lejos de la ira de los dioses. Pero sabía que esto era temporal. Sus enemigos estaban allí fuera, y eventualmente necesitarían cobrar el precio por su traición. Sin embargo, mientras el viento susurraba a través de las velas y el mar lo llevaba, se sintió invencible. Lejos de Corinto, se estableció en una pequeña isla olvidada, donde el tiempo parecía arrastrarse sin prisa. Los rumores sobre su muerte
se esparcieron rápidamente y pocos imaginaron que el astuto Sísifo podría haber engañado realmente a la muerte. En esa isla viviría durante un tiempo, fuera del alcance de cualquier mortal o dios. Finalmente estaba libre. Perséfone y Hades aún no habían dado cuenta del engaño. Sísifo sabía que la verdad eventualmente saldría a la luz, pero mientras tanto viviría con la libertad que siempre había deseado. El inframundo, tan fascinante y oscuro como era, no era más que una prisión para él. Ahora Sísifo tenía algo que los dioses ya no podían quitarle: su propia vida, a su propio tiempo. Sin embargo, no era tonto. Sabía que incluso en las profundidades de su escape, los dioses nunca se rendirían con él. Tarde o temprano descubrirían lo que había hecho. La verdadera libertad nunca es eterna, pensó, pero por ahora el control estaba en sus manos. Ahora, solo era cuestión de tiempo antes de que Hermes lo encontrara, o Perséfone comenzara a darse cuenta de su error. Pero hasta entonces Sísifo estaba listo para jugar su juego con los dioses un poco más. Los días pasaban lentamente y con tranquilidad en la isla donde Sísifo se había ocultado. Su astucia, que siempre lo había mantenido un paso adelante de sus enemigos, ahora parecía convertirse en un arte de vivir entre las sombras. Sin embargo, en el inframundo comenzó a apoderarse de Perséfone una inquietud. La diosa, dulce y pura de espíritu, no le gustaba el engaño, y aunque confiaba en su juicio, algo en el comportamiento de Sísifo comenzó a parecerle extraño. El tiempo pasaba y sintió un dolor de duda en su corazón. Su confianza en él había sido absoluta, pero ahora la incertidumbre comenzaba a nublar su mente. Sin embargo, la verdadera crisis estaba lejos de ser algo que pudiera resolver con una reflexión tranquila. Perséfone, consciente de su posición y responsabilidades como reina del inframundo, notó una serie de sucesos inquietantes en su reino. Las almas de los muertos comenzaron a agitarse de manera inusual. Los muertos que durante generaciones habían permanecido quietos y en paz, ahora mostraban signos de inquietud. Algo estaba mal. Como siempre, Hades estaba inmerso en sus propias tareas y responsabilidades, pero la presencia de Perséfone en sus actividades se volvía cada vez más vital. Fue en una reunión del consejo cuando Perséfone cuestionó a Hermes sobre lo que podría estar sucediendo, que la verdad comenzó a salir a la luz. El mensajero de los dioses reveló, con una expresión seria y grave, que no solo Sísifo había escapado de la muerte, sino que ahora estaba más allá de cualquier alcance. Hermes había rastreado el rastro del astuto rey, pero no había logrado encontrarlo. La explicación para las almas inquietas estaba entonces directamente vinculada a lo que Sísifo había hecho. Había desafiado el equilibrio entre el mundo de los vivos y los muertos, rompiendo las reglas no solo de la mortalidad, sino del mismo flujo de energía que mantenía las almas en el inframundo. Perséfone, al escuchar esto, sintió un profundo shock. No era solo un simple error. Sísifo, con su habilidad para la manipulación y el engaño, había puesto en riesgo todo el orden del inframundo, y lo que era peor, había quebrantado su confianza. La diosa, siempre sensible a los sentimientos de los demás, estaba devastada. Su bondad y compasión habían sido usadas en su contra, y no sabía cómo corregir este error sin dañar a otros. Fue a ver a Hades, quien, con su calma habitual, escuchando atentamente, comenzó a darse cuenta del impacto de la situación. Su mirada, normalmente inquebrantable, ahora reflejaba una sombra de preocupación. Sin embargo, incluso él, el señor del inframundo, sabía que no había más tiempo para dudar. El dilema era grande. Por un lado, Sísifo no podía quedar sin castigo. Por otro, el equilibrio entre el mundo de los vivos y los muertos estaba en riesgo, y la confianza de Perséfone en el juicio de los dioses se había visto comprometida. Hades, con su autoridad natural, decidió que Hermes debía ser enviado nuevamente para capturar a Sísifo, pero esta vez sin fallar. El mensajero de los dioses debía traer de vuelta al traidor rey y asegurarse de que no escapara de nuevo. La furia de Hades no solo estaba dirigida hacia Sísifo, sino hacia todos los mortales que osaran desafiar las leyes inmutables de los dioses. El equilibrio de la vida y la muerte, que él y su esposa habían guardado con tanta responsabilidad, había sido comprometido. Aunque Perséfone seguía dividida entre su amor por Sísifo y su lealtad al inframundo, sabía que los dioses no podían permitir que tales transgresiones quedaran impunes. El verdadero castigo estaba por llegar, y Sísifo pronto sentiría el peso de su astucia y falta de respeto hacia todos los que gobiernan el destino de los muertos. Sísifo, aunque se había preparado para una vida de disfraces y precauciones, no podía prever la magnitud de la caza que estaba a punto de comenzar. En su isla remota,
Trató de ignorar las crecientes tensiones en el inframundo. La mente aguda de Sísifo sabía que su libertad nunca sería eterna, pero había aprendido a adaptarse a cualquier situación. Aún así, no podía deshacerse de la sensación de que algo estaba mal, como si una sombra invisible se acercara. Y eso era exactamente lo que estaba sucediendo. Hades, decidido a restaurar el orden y el castigo, encomendó la tarea de capturar a Sísifo a Hermes, el mensajero de los dioses. Hermes, con su velocidad divina y habilidad para moverse entre mundos, tenía la capacidad de rastrear incluso los más pequeños rastros dejados por cualquier mortal, ya fuera un simple humano o alguien que hubiera desafiado a los dioses. Ahora, con una misión clara y sin margen de error, el mensajero partió en busca del astuto rey. Hermes, usando sus sandalias aladas, cruzó los cielos con la velocidad del rayo, tocando los límites entre el mundo de los vivos y los muertos. Viajó por montañas y valles, cruzando mares y desiertos hasta que una nueva pista lo condujo al pequeño refugio de Sísifo. En la oscuridad de la noche, el mensajero de los dioses encontró rastros de pasos rápidos, marcas dejadas por un hombre huyendo de algo más grande que él. Hermes sabía que aunque Sísifo fuera astuto, no podría esconderse para siempre. Mientras tanto, Sísifo, aislado en su isla, comenzó a darse cuenta de que su seguridad estaba en riesgo. El viento, siempre un buen aliado, le trajo rumores de que los dioses estaban nuevamente tras su rastro. Sabía que había tomado una decisión arriesgada, pero también sabía que no podía ser el único responsable del fracaso de los dioses. En el fondo, sentía que tenía derecho a escapar, y que no debía ser castigado por su habilidad para engañar a aquellos que se consideraban invencibles. Sin embargo, la tranquilidad que había ganado con tanto esfuerzo estaba a punto de ser destruida. Hermes, con su habilidad para encontrar incluso a los fugitivos más ocultos, finalmente había llegado a la isla donde Sísifo se escondía. Descendió suavemente del cielo, sus sandalias aladas apenas haciendo ruido al tocar el suelo. Sabía que Sísifo no sería fácil de capturar. Nunca lo era. Pero Hermes también sabía que esta vez ya no habría escape. Lo que estaba por venir no sería una persecución ordinaria. Sísifo, al darse cuenta de la presencia de Hermes, se preparó para otra de sus famosas escapatorias. Había enfrentado a los dioses antes y sabía que su destino siempre llevaría un hilo de esperanza. Pero había algo diferente en este momento. La presión era más fuerte que nunca, y sentía que sus trucos se estaban agotando. En ese instante, la caza de Hermes se convirtió no solo en una persecución física, sino en una carrera contra el tiempo. Hermes no solo quería capturar a Sísifo, sino también asegurarse de que el orden del mundo se restaurara. El caos causado por la fuga del astuto rey estaba afectando la armonía entre los vivos y los muertos, y los dioses sabían que ya no podían permitir más fracasos. El castigo de Sísifo, ahora inevitable, no sería solo para él, sino para todos los mortales que se atrevieran a desafiar los poderes celestiales. La misión que Hermes llevaba ahora sobre sus hombros no era solo una tarea de captura, era una cuestión de restaurar el equilibrio entre los mundos y asegurarse de que los dioses, cuya autoridad nunca debía ser desafiada, recuperaran el control total sobre el destino de las almas y los mortales. La vida de Sísifo, que parecía estirarse interminablemente, había llegado a un punto crítico. Las leyes inmutables del destino estaban siendo ignoradas y la misma estructura de la realidad estaba volviéndose inestable. Hermes, consciente de la urgencia de su misión, no escatimó esfuerzos. Viajó por el mundo mortal con una agilidad que ningún humano podría comprender, cruzando tierras y paisajes que parecían ordinarios, pero para él eran solo escenarios de su implacable persecución. Sin embargo, la situación se volvía cada vez más difícil. Sísifo, como siempre, sabía cómo esconderse, cómo cambiar sus huellas, cómo distorsionar las percepciones de los demás. Pero Hermes tenía algo que Sísifo no tenía: el apoyo de los dioses. Con cada paso que daba sentía el poder del Olimpo guiando su búsqueda, como un faro invisible iluminando el camino. La caza se prolongó durante meses. Hermes, a pesar de Spooneris, su velocidad incomparable, tuvo que aprender a leer las huellas dejadas por Sísifo. Pequeñas pistas, una hoja rota aquí, una piedra movida allí, eran los únicos rastros del rey tramposo. Sin embargo, Sísifo era astuto. Sabía que si lo atrapaban, su castigo sería más cruel que todo lo que había enfrentado. El inframundo, con sus cadenas y mazmorras, sería una tortura interminable para alguien que se había acostumbrado a manipular la realidad a su alrededor. Mientras tanto, Sísifo, aunque temía ser encontrado, no podía sacudirse la sensación de que lo inevitable se acercaba. Intentó escapar a los lugares más remotos,
a veces confiando en los vientos para desviar la mirada atenta de Hermes. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que la suerte, que siempre había estado en sus manos, comenzaba a escurrirse. Había engañado a la muerte una vez, pero la ira de los dioses ahora se cerraba sobre él con mucha mayor fuerza. Hermes lo sabía, lo había encontrado antes, y no sería fácil para Sísifo esconderse esta vez. La misión de Hermes no solo consistía en capturar a un mortal audaz. Era una cuestión de restaurar el orden, asegurarse de que el equilibrio que Sísifo había roto fuera devuelto. Para el mensajero de los dioses, la caza tenía algo personal. No solo era su deber, era una cuestión de honor para los dioses. Por astuto que fuera Sísifo, Hermes no solo era un mensajero. Él mismo era un dios, un heraldo de Zeus, y su misión estaba respaldada por un poder incomparable. Sin más dudas ni distracciones, Hermes sintió que estaba muy cerca de lograr su objetivo. Y con eso una creciente tensión comenzó a consumir su viaje. Estaba a punto de alcanzar el final de una persecución que había sido predestinada durante mucho tiempo. El momento de la captura finalmente llegó. Sísifo sintió el peso de la inevitabilidad, como una sombra que se acercaba y lo envolvía. Incluso con su astucia, sus trucos y todas las estrategias que había utilizado a lo largo de su larga vida, no podía escapar para siempre. Las olas del destino estaban a punto de cerrarse sobre él. Hermes, implacable, continuó su búsqueda incansable. Sabía que Sísifo era un maestro manipulador, pero ya no quedaba lugar para que el rey tramposo se escondiera. La ira de los dioses era demasiado grande, y finalmente, en el silencio de la noche, Hermes lo encontró. La isla donde Sísifo se escondía era pequeña, alejada de las rutas usuales, una tierra de pocos recursos y aún menos habitantes. Pero para Sísifo, este lugar representaba su última línea de defensa. Un refugio final donde podría intentar engañar a los dioses una vez más. Observaba el horizonte, siempre alerta a los vientos, los sonidos, como si pudiera sentir que estaba a punto de ser rodeado, y así fue. Con pasos rápidos, Hermes descendió del cielo, sus sandalias aladas cortando el viento con precisión divina. Ya no había tiempo para manipulaciones ni escapes astutos. Sísifo, en un último respiro de resistencia, intentó esconderse en las oscuras cuevas de la isla, pero no había salida. Hermes lo había encontrado, y ya no podía ser engañado. Cuando el mensajero de los dioses apareció ante Sísifo, el rey tramposo, con una sonrisa fatigada, miró a los ojos del dios. «Puedes intentar atarme, Hermes, pero sabes tan bien como yo que los dioses no pueden controlar la suerte para siempre», dijo Sísifo, con una arrogancia que aún no se desvanecía. Hermes, sin embargo, no estaba allí para negociar ni escuchar palabras vacías. «Tu suerte se ha acabado, Sísifo», respondió, firmemente. «Los dioses tienen el poder de controlar tu destino y ya no puedes escapar». Con eso, Hermes se acercó, sus manos descansando suavemente sobre los hombros de Sísifo con la suavidad de un destino inevitable. Ya no había más oportunidad para el rey astuto. Estaba inmovilizado, incapaz de moverse, y su vida como fugitivo había terminado. No quedaba espacio para engaños ni trucos, no había más escapatorias. Sísifo finalmente fue derrotado. La mirada de Sísifo reflejaba el último rastro de su resistencia, pero sabía que la verdad lo había alcanzado. Ya no podía escapar de las consecuencias de sus acciones. El regreso al inframundo era ahora, un hecho consumado. Hermes lo condujo de vuelta a los reinos de los muertos, donde los dioses esperaban. Cada paso que el mensajero daba hacia el inframundo era una reafirmación del poder de los dioses y un recordatorio de que los mortales no podían desafiar el orden celestial para siempre. El rey de Corinto, que había sido tan hábil para escapar de la muerte, ahora estaba a merced de la justicia divina. El inframundo, una vez más, regresó a su ritmo normal. La presencia de Sísifo, con su astucia y su falta de respeto por las leyes de los dioses, creó una tensión palpable, pero el destino de todos allí estaba sellado según la voluntad de los inmortales. Ya no tendría ninguna oportunidad de manipular la realidad ni escapar del ciclo de la vida y la muerte. Su viaje, que parecía interminable, ahora se encontraba con un castigo eterno. Hades, señor del inframundo, no estaba particularmente interesado en prolongar el sufrimiento de Sísifo. Ya había sido castigado por Zeus, pero los dioses, como siempre, estaban atentos a las consecuencias. La decisión era simple. Sísifo debía pagar por sus crímenes contra el orden divino y por su intento de engañar a la muerte misma. Y así, el destino de Sísifo quedó sellado de una manera cruel y definitiva. Fue llevado a Tártarus, la sección más oscura y aislada del inframundo,
un lugar tan remoto y aterrador que incluso otras almas muertas lo evitaban. Allí no había luz ni alivio. El eco del dolor y la desesperación llenaba el aire. Era un espacio para castigos implacables, donde los mayores criminales y aquellos que desafiaban a los dioses estaban condenados a pasar la eternidad. Cuando Sísifo llegó a Tártarus, se encontró con una de sus peores pruebas. Sus ojos se abrieron a lo que sería su existencia interminable. Un castigo sin fin, una tarea sin propósito, diseñada para quebrar incluso al espíritu más resistente. Lo colocaron frente a una enorme roca, una masa de piedra gigantesca que debía empujar hasta la cima de una montaña empinada. Parecía simple, pero el castigo residía en la esencia de la tarea. Cada vez que Sísifo estaba a punto de alcanzar la cima, cuando la roca casi llegaba a la cima de la montaña, rodaba hacia abajo, obligándolo a empezar de nuevo. Era un ciclo interminable, un movimiento sin fin, un esfuerzo inútil que le arrebataba cualquier esperanza. Sísifo, como siempre, luchó contra la nueva realidad. Gruñó, maldijo e incluso allí, en su condición más desolada, intentó encontrar una manera de escapar, tal como siempre lo había hecho. Pero fue un intento inútil. El castigo era más que físico, era psicológico. Cada día la roca descendía, y con ella los sueños de Sísifo de un futuro mejor se desvanecían. La roca, fría e insensible, simbolizaba la voluntad implacable de los dioses. No mostraba misericordia. A diferencia de cualquiera de sus astutas manipulaciones, esta tarea no dependía de inteligencia, fuerza o persuasión. No había salida. Estaba atrapado en un ciclo que incluso su astucia no podía romper. Con el tiempo, lo que quedaba de su rebelión fue consumido por el esfuerzo implacable. Sísifo comenzó lentamente a darse cuenta de que su lucha, por muy feroz que fuera, no tenía fin. Esta vez no podía engañar a la muerte. Y como se esperaba, la inmensidad del castigo no dejaba lugar para más trucos. Había sido derrotado, no solo por los dioses, sino por la misma imposibilidad de su misión. Tártarus se convirtió en su hogar. Cada día que pasaba era un recordatorio del peso de sus elecciones, de la arrogancia que lo llevó a desafiar incluso a los dioses. La roca, su compañera eterna, descendió de la montaña una vez más, llevando consigo el último vestigio de su esperanza de libertad. Tártarus se extendía ante Sísifo como una vasta extensión interminable, un lugar de sombra eterna, donde el eco de antiguos gritos y desesperación se mezclaba con el sonido del viento que nunca cesaba. Pero el verdadero tormento de Sísifo no estaba en la oscuridad ni en la vacuidad. Estaba en la piedra, en la tarea implacable impuesta por los dioses. Miró nuevamente la roca, grande, masiva e implacable. Su forma era monstruosa y su peso parecía aumentar con cada intento de empujarla hacia arriba de la montaña. Sabía lo que vendría después. Empujaría la roca hasta la cima, solo para verla rodar de nuevo hasta el punto de inicio, y el dolor del fracaso se renovaría. Pero incluso, sabiendo esto, el rey de Corinto no podía dejar de intentarlo. Estaba en su naturaleza. Incluso ahora, cuando lo imposible se había convertido en su única realidad, no podía dejar de luchar, como si la lucha fuera una manera de preservar su humanidad. Las manos de Sísifo estaban sangrando, sus articulaciones dolían por el peso de la roca y el esfuerzo por empujarla. Pero para él, ese esfuerzo era más que una simple tarea física. Era una obsesión. Un movimiento continuo que reflejaba el cansancio de su alma. Cada vez que la roca descendía, Sísifo sentía que una parte de él desaparecía. Ya no era el rey astuto y manipulador, sino un hombre roto, envuelto en un ciclo interminable de trabajo fútil. Pero la parte más cruel no era solo el esfuerzo constante, sino la sensación de que nunca llegarías a ningún lado. No había recompensa, no había éxito al final de su lucha. Solo la eterna repetición del movimiento, empujar la roca hasta la cima solo para verla caer nuevamente. Era una tortura mental tan profunda como la física. El tiempo parecía arrastrarse y cada día se fusionaba con el siguiente, sin distinción, porque la tarea era la misma. La inmortalidad ya no era una bendición para Sísifo, sino una maldición, porque nunca descansaría. Al principio trató de mantenerse firme, creyendo que quizás con el tiempo encontraría alguna manera de engañar a los dioses, que tal vez descubriría un truco, como tantas veces antes. Pero pronto la realidad se impuso. Ya no quedaban trucos. Ya no había salidas. Estaba atrapado en su propia creación, en su propia obstinación.
Era como si los dioses hubieran encontrado la manera perfecta de castigarlo. No necesitaban nada más que su propia condición. No necesitaban destruirlo físicamente, porque el peor castigo era ver la esperanza de éxito desvanecerse ante sus propios ojos, una y otra vez. Con cada fracaso, con cada regreso a la línea de partida, Sísifo sentía su espíritu apagarse un poco más. Con el paso del tiempo, Sísifo comenzó a entender. No solo era una roca la que trataba de empujar. Estaba tratando de empujar su propio destino, tratando de evitar lo inevitable, como lo había hecho a lo largo de su vida. Pero ahora, ya no era más que una sombra del hombre que había sido. El rey de Corinto se había convertido en prisionero de su propia arrogancia, condenado a una tarea interminable. Su castigo no era la soledad ni el dolor físico. Era la desesperación del vacío, la falta de un propósito real que lo consumía en cada momento. Tártaro, con su eco de eternidad, nunca lo liberaría. Y la roca, como la vida, nunca le daría un respiro. Era el castigo de Sísifo, la tortura de una tarea sin sentido, una labor interminable que representaba no solo la falta de redención, sino la incapacidad de ver algún significado más allá de la repetición eterna. El tiempo en Tártaro era una abstracción para Sísifo. No había marcas del día ni de la noche, ni ritmo de las estaciones, solo el peso incesante de la roca que empujaba sin descanso. Lo que alguna vez pudo haberse llamado días, ahora no era más que una infinidad de momentos vacíos de significado. Estaba tan sumido en su tarea que la línea entre el presente y el pasado se había vuelto irreconocible. La maldición que llevaba no solo era física, sino una prisión mental que lo corroía desde adentro. Mientras Sísifo empujaba la piedra hacia la montaña, su mente, normalmente aguda y llena de estrategias, comenzaba a flaquear. Se encontraba perdiendo partes de su humanidad, como si su inteligencia, antes su mayor virtud, fuera succionada por la misma repetición de su castigo. Su mente ya no era capaz de concebir ninguna salida, ningún medio para engañar al destino. Comenzó a preguntarse si alguna vez sería capaz de percibir la diferencia entre un día y otro, o si el ciclo se convertiría en su única realidad. Por mucho que intentara desviar sus pensamientos hacia otros recuerdos, la grandeza de Corinto, su habilidad para manipular, la adrenalina de la conquista y la traición, nada parecía tener valor ya. Todo lo que quedaba era la piedra, que rodaba hacia abajo cada vez que estaba a punto de verla llegar a la cima. Con cada día que pasaba, el sentimiento de futilidad crecía. Sabía que esta repetición sería su eternidad. Miró la montaña, por última vez tratando de encontrar algún significado, algún propósito oculto en su sufrimiento. Pero lo que lo esperaba solo era el vacío, el vasto silencio del inframundo. La roca parecía mirarlo fijamente, implacable, como una extensión de su castigo, desafiándolo a intentarlo una vez más. Pero Sísifo sabía que la roca era mucho más que una piedra, era un símbolo, representaba la total ausencia de redención. Cada movimiento, cada esfuerzo era inútil, una batalla contra lo imposible. Sus músculos estaban entumecidos, su cuerpo exhausto, y sin embargo la roca seguía descendiendo. La eternidad, pensó, era una maldición en sí misma. No había redención ni fin. Como una herida incurable, nunca sanaría de su arrogancia. Estaba atrapado no solo en esta tarea, sino en la misma esencia de su castigo, el reconocimiento de que nunca ganaría. Tártaro, con su aire pesado y la sensación de no haber salida, se convirtió en el escenario de su angustia eterna. El tiempo ya no pasaba, y la soledad, que antes podría haber sido un refugio, ahora se transformaba en su mayor enemigo. La ausencia de toda esperanza, la imposibilidad de cambiar su destino, hacía que la montaña y la roca se sintieran aún más opresivas. Sísifo, el hombre que alguna vez desafió a los dioses con su inteligencia, ahora estaba completamente a merced de lo inevitable, sin nada que pudiera cambiarlo. La repetición eterna de su tarea, el movimiento constante sin progreso, le quedó más claro. Su castigo era la misma ilusión de un propósito. La roca cayendo cada vez que estaba a punto de completarla simbolizaba lo que había perdido, la capacidad de lograr algo duradero, la esperanza de un futuro mejor. Finalmente entendió, o quizás se obligó a aceptar, el castigo no era solo físico, sino psicológico. La eternidad del sufrimiento interminable era el verdadero premio de los dioses, y al final no era el dolor lo que más lo atormentaba, sino la conciencia de que no había nada más, no había escape, no había redención, no había después. Estaba perdido en un ciclo, una prisión sin principio ni fin. Con el tiempo, la historia de Sísifo se extendió a cada rincón de Grecia.
Aquellos que oyeron hablar del hombre que había desafiado a los dioses solo para ser castigado con una tarea eterna y fútil, comenzaron a entender algo profundo sobre la naturaleza de la existencia. La lección que Sísifo dejó no solo trataba sobre su resistencia o su astucia, sino sobre las consecuencias de desafiar los límites humanos e intentar engañar a los dioses. En su lucha eterna, la figura de Sísifo se convirtió en un símbolo. Ya no era el rey que había gobernado Corinto, ni el hombre astuto que engañó a todos con sus trucos. Ahora era la personificación del sufrimiento interminable, del trabajo sin recompensa, del esfuerzo que nunca sería recompensado. La historia de su castigo se convertiría en un recordatorio eterno para aquellos tentados a desafiar la voluntad de los dioses o a creer que podían controlar el destino. Pero lo más interesante de todo era que incluso en su agonía, Sísifo no se dio por vencido. Aunque estaba atrapado en su tarea interminable, había algo profundamente humano en su resistencia. En su continuo fracaso, aún mantenía una chispa de dignidad. No aceptaba la derrota. Seguía empujando la roca, como si cada vez fuera su último intento, como si un milagro pudiera ocurrir. Y al hacerlo ofrecía una lección no solo sobre las consecuencias de la arrogancia, sino también sobre la resistencia del espíritu humano ante la adversidad. En realidad, la verdadera maldición de Sísifo no era la piedra, no era el castigo impuesto por los dioses, sino la idea de que su esfuerzo era completamente inútil. Sin embargo, al persistir, enseñó que la lucha en sí misma, aunque interminable, también tiene valor. Mostró al mundo que incluso frente a lo absurdo, la lucha continua puede tener sentido, aunque no sea para lograr un objetivo o una recompensa. El simple acto de persistir, de seguir intentando, se convirtió en una forma de resistencia al absurdo de la existencia. En el fondo, tal vez eso era lo que el Tártaro nunca pudo consumir, la tranquila resistencia de un hombre contra lo que parecía imposible. La expresión tarea de Sísifo sería utilizada durante siglos para describir cualquier tarea que pareciera inútil, un esfuerzo interminable donde el resultado nunca se materializa. Pero también sería recordada como un ejemplo de cómo el alma humana puede soportar incluso las pruebas más duras. En su eternidad de sufrimiento, Sísifo no solo enseñó al mundo sobre los límites de la ambición, sino también sobre la grandeza que reside en la persistencia. Incluso cuando ya no queda esperanza, él continuaría como siempre empujando su piedra, porque a pesar de todo seguía siendo Sísifo. Y como la piedra rodaba hacia abajo una vez más, él se levantaría para intentarlo de nuevo, porque su lucha en todo su dolor todavía tenía un significado: resistencia frente a lo imposible. Y no importa cuántas veces se repitiera el ciclo, nunca dejaría de luchar. Entonces, ¿qué piensas de la historia de Sísifo? No importa cuánto el destino intente desafiarnos, la resistencia y la perseverancia siempre tendrán su valor. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el significado de la lucha y la persistencia, no dudes en compartir tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría saber qué opinas. Si te gustó el video, dale like y compártelo para que más personas puedan descubrir este increíble viaje de uno de los mitos más grandes de Grecia. Y si aún no te has suscrito al canal, no olvides darle al botón de suscripción. Tenemos muchas más historias fascinantes y lecciones de la mitología para explorar juntos. Nos vemos en el próximo video y recuerda, nunca dejes de luchar, aunque la piedra vuelva a rodar.